Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estamos ya terminando casi este libro. La última parte hablábamos del dios Nagnar Singh, y en el contexto en que Zecharia Sitchin nos está dando las respuestas a las preguntas de dónde se fueron los dioses, por qué se fueron, cuántos de ellos se fueron, quiénes no se fueron. Y a través de ese estudio él va respondiendo esas preguntas. Y uno de los casos de los que no se fueron llamados dioses, que son los Anunnakis, era el caso de Nagnar Singh. Hay un libro que yo tengo, se llama Los textos de Ugarit, donde se descubrieron por ahí por los lados de Siria unos textos antiquísimos escritos en letra cuneiforme, escritura cuneiforme, donde se hablan de estos señores, los llamados dioses. Y en uno de esos textos, porque son varios textos de Ugarit, se encontraron en ese lugar de Ugarit, ahí esos textos antiguos. Dice, los textos de Ugarit le llaman al dios Luna El. O sea, en Nagnar Singh, el dios Luna, le llamaban simplemente él. ¿Qué significa Dios? Un dios, uno de ellos, ¿no? Un dios, que sea un dios. En Arabia Saudita, este él, que es el mismo Nagnar Singh, se convertiría en Alá, que es el dios del Islam. Y su símbolo de la luna creciente, que era el símbolo de Nagnar Singh, terminaría coronando todas las mezquitas musulmanas, como hasta el día de hoy se ve. Siempre que hay una mezquita hay una media luna allá encima. Es el símbolo de ellos, pero es el símbolo de Nagnar Singh, o sea, un símbolo muy antiguo que tiene que ver con los sumerios. Y la veneración a ese Anunnaki llamado Nagnar Singh. Es que cuando el diluvio, ellos se fueron todos en sus naves. El rey de Nibiru ordenó que ningún Anunnaki se quedara en la superficie porque iba a ser inundada por todas las aguas. Entonces le dio opciones. Muchos de ellos estaban casados con mujeres terrestres. Entonces el rey Anu le dijo, aquí no pueden venir a Nibiru, no pueden venir terrestres. Ustedes tienen que decidir entre sus esposas y su familia y venir a Nibiru. La otra opción es quedarse dentro de sus naves, dando vueltas alrededor del planeta Tierra hasta que pase la inundación y se seque el terreno. Pero Marduk y otros que ya estaban casados con mujeres terrestres y tenían su familia, decidieron que ellos no iban a ir a Nibiru, ni tampoco se iban a quedar circulando la Tierra en sus naves, sino que ellos iban a irse a Marte, donde existía una estación de paso, y quien la comandaba era el mismo Marduk. Entonces, Marduk y otro de sus seguidores, los llamados Sijiji, que ya vinieron aquí, se casaron con mujeres terrestres, tenían familia, se fueron a Marte hasta que pasó el diluvio. Entonces, si hoy aparece un informe o una noticia de que la NASA envió hombres a Marte, o mujeres, o Rusia, o China, o quien sea, eso ya pasó. No son los primeros, como tampoco fue el primero el ruso, el que circundó el planeta Tierra en una nave, Yuri Gagarin. Si uno lee estos textos antiguos, los Anunnaki llevaron terrestres, hasta Nibiru llevaron a uno. Estos terrestres fueron a Marte y tuvieron un tiempón allá, años, hasta que pasó el diluvio y se fue secando la Tierra hasta que se hizo habitable de nuevo el planeta.
se secó el terreno. Se pasaron años en Marte y todavía están los restos de las construcciones en Marte, donde esta gente se estaban. Y Nanar Singh decidió no irse ni a Nibiru, ni quedarse circundando la Tierra, ni tampoco ir a Marte con la gente de Mardu, era el otro clan. Nanar Singh pidió y se le dio el permiso para irse a la Luna en su nave y quedarse dentro de su nave hasta que pasara los efectos del diluvio. Recuérdense que ya Marduk y su padre Enki habían estado como 12 años en la Luna, viviendo dentro de su nave. Entonces que Nanar Singh fuera a la Luna y estuviera allá dentro de su nave hasta que pasaran los efectos del diluvio, no es nada extraño. Entonces cuando él regresó se le puso ese nombre, el dios Luna, porque se fue a la Luna a pasar el diluvio, se le quedó el símbolo. Y en los escritos sumerios, en las tablillas, se les representa con ese símbolo de la media luna, el símbolo de él, de Nanar Singh. Entonces esos textos de Ugarit dicen que le llaman a Nanar Singh simplemente él, que significa Dios. En Arabia Saudita se convertiría ese él en Alá, que es el Dios del Islam. Y su símbolo de la luna creciente terminaría coronando todas las mezquitas musulmanas, como hasta el día de hoy. Y como manda la tradición de ellos, de los musulmanes, todas las mezquitas siguen flanqueadas, o sea, tienen al lado y lado de la mezquita unas torres o minaretes, como se dice, una especie de torres en forma de cohetes espaciales con diferentes partes, simulando cohetes espaciales de varias fases o partes, como listos para despegar desde la Tierra. Esa foto se la puse en el vídeo. Y sigue diciendo Sitchin entonces que el último capítulo de la saga del rey Nabonides, aquel que fue expulso de Babilonia por querer instaurar en Babilonia, que era la residencia de Marduk, él quiso instalar, con la fuerza de que era rey, el culto a Nanar Singh. Los sacerdotes se lo impidieron, lo criticaron, y él tuvo que salir. Voluntariamente se autoexilió con muchos seguidores y se fue por los lados de Arabia Saudita, por ahí. Dice, el último capítulo de la saga del rey Nabonides guarda relación con la aparición en la escena del mundo antiguo de los persas, el pueblo de los persas, nombre dado a una mezcla de pueblos. Esto sucede hasta el día de hoy. Ustedes van a Nueva York o van a otro país de Europa y te ven y dicen, tú eres latino. ¿Pero qué significa latino? Latino no es una nación, son cantidad de naciones. Es lo mismo que pasaba cuando en la antigüedad se le llamaba a estas gentes judíos o hijos de Canaán. Desde que estaba en Egipto, los hijos de Canaán, los judíos. O sea, esas palabras representan a diferentes pueblos, no a uno solo. Entonces es lo mismo. Los persas representan a diferentes pueblos. Dice, el último capítulo de la saga del rey Nabonides guarda relación con la aparición en la escena del mundo antiguo de los persas, nombre dado a una mezcla de pueblos y de estados de la meseta iraní, en el país de Irán hoy, entre los que se encontraban las antiguas regiones sumerias de Anshan y de Elam, y el país de los posteriores Medas, que tuvieron mucho que ver con el hundimiento de Asiria, los medos. Y los persas hundieron el imperio asirio y se levantaron ellos como imperio. Ven, la historia es así, un imperio surge y llega otro y lo hunde. Siempre ha sido así. Y va a continuar la historia así.
Ya está llegando el fin del imperio estadounidense. Surgirán otros imperios, puede ser que no sea mundial, puede ser regionales. Potencias regionales están surgiendo. No uno que controle el mundo entero como hacen Estados Unidos hoy. Está en todas partes del mundo, tiene base en todas partes del mundo. Entonces, esos sistemas de organizaciones políticos militares mundiales van pasando y van surgiendo otros. En el siglo VI a.C., una tribu a la que los historiadores griegos que dieron cuenta de sus hazañas llaman los Aqueménidas, emergió desde las estribaciones septentrionales de aquellos territorios, de lo que hoy es Irán, por ahí el norte de Irán. Tomó el control de toda la región y unificó al resto de tribus hasta convertirse en un poderoso imperio. Exactamente como pasó con los mongoles y con otros, ¿no? Un personaje se une, comienza a conquistar otras tribus con el diálogo, con la guerra, y se le van uniendo otras tribus, hasta que se forma un gran imperio y comienzan a invadir otros territorios y se extienden, se convierten en un imperio. Eso viene desde antiguo, ¿ve? Y unificó al resto de tribus hasta convertirse en un poderoso imperio. Los Aqueménidas. Aunque racialmente se les tiene por indoeuropeos, su nombre tribal procedía del de su antepasado, el rey Ancán Anís. Y ahí le viene el nombre que le pusieron los griegos de los Aqueménidas. De su antepasado rey Acán Anís, como que fue el que inició ese proceso de unificar tribus y convertirse en un imperio, Acán Anís, que significa hombre sabio en el idioma hebreo antiguo. En términos religiosos parece ser que los persas aqueménidas adoptaron un panteón sumerio acadio similar al de su versión hurrita de Mitanni. Mitanni era un imperio que quedaba ahí al sur de los hititas. Los hititas estaban ahí en lo que hoy es Turquía, y al sur de ellos, descendiendo hacia Siria, estaban ese otro imperio de los hurritas, que tenían como capital a Mitanni, que constituyó un paso intermedio hacia el panteón indoario de los Vedas sánscritos. ¿Ves? Los mismos dioses sumerios pasan a otras civilizaciones, a otros reinos, los hititas, los hurritas, pasan a la India con otros nombres, otras nomenclaturas, pasan aquí a América con otros nombres, como Quetzalcóatl, que ya era Ningisida en Sumeria, que ya era Tot o Tehuti en Egipto, viene aquí con sus seguidores negros a Mesoamérica y se le da el nombre de Quetzalcóatl. Son los mismos personajes, los mismos Anunnaki, ¿no? Porque la misión de ellos era el planeta entero, la misión Tierra. Y tenían los medios tecnológicos, que son las naves aéreas, para trasladarse de un lugar a otro y trasladar terrestres de un lugar a otro también. Dice Mitanni que constituyó un paso intermedio hacia el panteón indoario de los Vedas. Entonces en cada cultura el terrestre va asumiendo a esos señores como si fueran dioses, ¿no? Y se le levantan residencias o templos o altares, se les venera. El terrestre sigue en esa ignorancia llamándole dioses y venerándolos de diferentes partes del planeta. Entonces, fíjense, pasa para la India. Incluso hay un texto que veíamos en el libro de las guerras de los dioses y los hombres, donde uno de los principales dioses de la India estaba reunido con Enlil, ahí en Mesopotamia, porque son los mismos Anunnaki en distintos lugares con distintos nombres.
Dice, Mitanni, que constituyó un paso intermedio hacia el panteón indo-ario de los Vedas sánscritos. Una mezcla que se simplifica. Los Vedas son esos libros escritos en el idioma sánscrito, un idioma que todavía hay miles de rollos en ese idioma que no se han transcrito, no se han traducido, mejor dicho, en el idioma sánscrito. Una mezcla que significa bastante bien diciendo que los persas, una mezcla que se simplifica bastante bien diciendo que los persas creían en un Dios altísimo, a quien llamaban Ahura Mazda, los persas, que significa la verdad y la luz. En el año 560 a.C., tras la muerte del rey Aqueménida, Akan-Anish, aquel que fundó los Aqueménidas, como lo llamaban los griegos, su hijo Kurash, que dejaría una profunda huella en la historia. Y ese Kurash nosotros le conocemos en los libros de historia como el rey Ciro. Y la Biblia le llama Coresh y le considera un emisario de Yahvé para castigar al mismo Israel. Dice que Dios llamó al rey Ciro para castigar a la desobediencia de Israel, a conquistarlos. Ciro, que se enfrentó a sus descendientes, se enfrentó a los griegos también. Ciro, Darío, esa gente son los mismos descendientes de los Aqueménidas, de Akan-Anish. Dice Ciro, y la Biblia le llama Coresh, y le considera un emisario de Coresh, pero en la Biblia traducida al español se le dice Ciro. Un emisario que Yahvé lo toma con la misión de conquistar a Babilonia, derrocar a su rey y reconstruir el templo destruido de Jerusalén. Aunque tú no me conoces, dice Yahvé a Ciro, yo Yahvé, el Dios de Israel, soy aquel que te ha llamado por tu nombre. Aunque tú no me conoces, o sea, él no sabe que ese Dios existía. Dice Ciro. Yo, Yahvé, el Dios de Israel, soy aquel que te ha llamado por tu nombre, aquel que te ayudará aunque tú no me reconozcas. Dice el Dios bíblico, tal Yahvé, a través del profeta Isaías. Capítulo 44, 28 a 45, verso 1 y 4. En el libro de Daniel se predice de la forma más dramática el fin de la realeza babilónica. Daniel, que era uno de los judíos exiliados en Babilonia, fue llevado desde Jerusalén a Babilonia exiliado. Eso sigue pasando hoy. Un gobernante entra en el pueblo y mata miles y se lleva a la clase más rica a otro lugar, lo deporta a otro lugar lejos y coloca en ese territorio a otros. Eso siempre ha venido pasando entre los terrestres. La deportación de pueblos enteros, y en el lugar donde ellos estaban se instalan otros pueblos. Los reyes, los imperios hacen eso. ¿No recuerdan Estados Unidos dividiendo a Vietnam? Vietnam del norte y Vietnam del sur, solo que se le dio el plan equivocado y Vietnam terminó uniéndose de nuevo. Lo consiguieron en Corea. Ahí se metieron de nuevo porque es que el imperio mete la nariz en toda parte, que es el imperio mundial. Allá a Corea fueron y dividieron también. Corea del Norte y Corea del Sur, y está dividida hasta el día de hoy. Pues eso ya venía haciéndose con estos señores antiguos, estos reyes, imperios. Dice, en el libro del profeta Daniel se predice de la forma más dramática el fin de la realeza babilónica. Daniel, que era uno de los judíos exiliados en Babilonia, servía en la corte del rey Baltasar, en Babilonia. Durante un banquete real apareció misteriosamente una mano de la nada y escribió en la
pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Qué tecnología fue esa? No sabemos, pero es tecnología. Es tecnología de los Anunnaki, señores, no es cosa de milagro, de algún espíritu, no es nada, es tecnología. Una mano que aparece y escribe un mensaje en la pared donde está el rey. No hay nada de milagro, ni de diabólico, no hay que espiritualizar. La Biblia no hay que espiritualizarla, habla de esta gente. Entonces el rey Baltasar, al ver esa mano que escribe esas letras en la pared, no entiende. No sabe en qué idioma está escrito el mensaje ese. Sobrecogido y desconcertado, el rey convocó a sus magos y adivinos, los sabios que lo aconsejaban. Hoy tenemos ese personaje también. Los gobiernos no nombran el jefe de gabinete de fulano, el asesor presidencial, pues son los mismos personajes. Solo que en diferentes épocas. Los sabios y adivinos, para que descifraran aquella inscripción. Pero ninguno de ellos pudo darle una explicación satisfactoria al rey de lo que significaba aquel mensaje. Como último recurso, el rey, parece que alguien le informó que en la cárcel había un judío que era sabio y que podría ayudar ahí. Entonces el rey lo manda a llamar, ese es Daniel, manda a llamar a Daniel. Como último recurso, el rey hizo llamar a Daniel, que le interpretó al rey el significado de la inscripción. Dice Daniel al rey: Dios ha sopesado a Babilonia y a su rey, que es el Baltasar, y encontrándoles faltos ha puesto número a sus días. Encontrarán su fin a manos de los persas. Ese no fue un mensaje feliz para un rey, avisándole: mira, tú vas a ser derrotado por los persas. Olvida. En el año 539 a.C., Ciro cruzó el Tigris, el río Tigris, ahí en Mesopotamia, al lado del Éufrates. En el 539 a.C., el rey Ciro cruzó el río Tigris hacia territorio babilónico y avanzó sobre Sippar, en la antigua ciudad de los Anunnaki antes del diluvio, que la tenían como lugar de aterrizaje, de ida y venida de naves espaciales terrestres, en Sippar, que significa ciudad pájaro. De ahí salían las naves como pájaros, como águilas, hacia el espacio. Donde interceptó al rey Nabonides. ¿Recuerdan a Nabonides que salió de Babilonia huyendo por el golpe de estado que le dieron los sacerdotes, que querían instaurar el culto a Nannar-Sin, la lectura anterior que vimos, y se instaló con su grupo de gentes y seguidores, dentro de los cuales había muchos judíos. Estaban allá instalados en Harán, se fueron con rey Nabonides y se instalaron por ahí, como ya dijimos, por los lados de lo que hoy es Arabia Saudita, y fundaron muchos asentamientos, que miles de años después existían algunos. Y miles de años después, algunos de esos asentamientos se convirtió en la ciudad de Medina, donde nació el Islam con Mahoma. Pero fíjense, este Nabonides mencionado aquí de nuevo. Dice: en el 539 a.C., Ciro cruzó el Tigris hacia territorio babilónico y avanzó sobre Sippar, que estaba ahí en Mesopotamia, esa antigua ciudad de los Anunnaki, el espacio puerto, donde interceptó al rey Nabonides en su retirada. Y después, afirmando que el mismísimo Marduk le había invitado, entró en Babilonia. ¿Recuerdan que Nabonides era rey de Babilonia? Y en lugar de seguir el culto a Marduk, que era el jefe ahí en Babilonia, el Anunnaki que tenía su residencia en Babilonia, el Esagil se llamaba esa gran residencia de Marduk, o templo, como le decían los terrestres ahí en Babilonia.
Ese Nabonides llegó ahí, fíjense que tiene el nombre del hijo de Marduk, Nabonides, honrando al hijo. Pero él dejó de lado el culto a Marduk y prefirió el culto a Nannar-Sin, que era del clan de Enlil, contrario a Marduk, que es del clan de Enki, su padre. Entonces Nabonides tuvo que ir autoexiliarse por los lados de Arabia. Estas cosas hay que tener un mapa enfrente de Medio Oriente para no entender esta lectura, pero aquí en el vídeo no puede dárselo todo a la gente. Para que hagan un esfuerzo y busquen un mapa y se sitúen las cosas. Que eso ayuda mucho a uno constatar los hechos, la veracidad de los hechos, tener un mapa enfrente. Se movió aquí, se fue allí, se fue a tal lugar. Aunque hay gente que tú le das un mapa y no saben ni dónde queda el lugar donde ellos están. Pero la mayoría tiene que saber ubicar las cosas en un mapa. Entonces ese rey Ciro interceptó a Nabonides cuando iba saliendo de Babilonia hacia los lados de Arabia Saudita por ahí. Y entonces ese rey entró en Babilonia, ese rey persa Ciro, de donde había salido Nabonides huyendo. Fíjense que Ciro dice que fue electo por el tal Yahvé para hacer ese trabajo. Entonces interceptó a Nabonides en su retirada de Babilonia y después ese rey Ciro, afirmando que el mismísimo Marduk le había invitado, Marduk llama al rey Ciro para que ocupe el lugar de Nabonides en Babilonia. Porque Nabonides rechazó el culto a Marduk. O sea, la autoridad de Marduk la rechazó ahí en Babilonia, que es la ciudad, el centro político de Marduk. Nabonides lo rechazó y quería seguir a Nannar-Sin, del clan contrario a Marduk. Entonces es expulsado de Babilonia, a lo mejor lo más seguro con la aprobación de Marduk. Y entra este persa Ciro, intercepta a Nabonides cuando va saliendo de Babilonia. Dice, y después afirmando que el mismísimo Marduk le había invitado, dice el rey Ciro, entró en Babilonia sin necesidad de combatir. Marduk lo aceptó, puedes entrar. Tras ser recibido por los sacerdotes que le consideraban un salvador frente a Nabonides, que realizó lo que se llama en el lenguaje religioso esa herejía de quitar el culto a Marduk y de colocar el de Nannar-Sin, el dios Luna, ahí en Babilonia. Una herejía que los sacerdotes de Marduk no aceptaron y el mismo Marduk tampoco, porque lo estaba desplazando. Entonces por eso Marduk recibe con los brazos abiertos a este Ciro de los persas y le da su apoyo moral. Dice Ciro que el mismísimo Marduk le había invitado y entró en Babilonia sin necesidad de combatir. Tras ser recibido por los sacerdotes que le consideraban un salvador frente al herético Nabonides y a su desagradable hijo, Ciro tomó las manos de Marduk, todavía estaba viejo ahí vivo, en su residencia en Esagil. Tomarle la mano a ese anciano, a Marduk, era señal de reconocer su autoridad. Entonces el rey va allá y le toma las manos, es señal, reconozco tu autoridad. Eso es lo que no hizo Nabonides. Rechazó la autoridad de Marduk. Como yo soy el rey, tengo el ejército aquí, yo hago lo que me dé la gana. Terminó siendo expulsado. Este Ciro que entra, entonces se ve como un salvador. ¿Por qué? Reconoce la autoridad de Marduk. Dice, le tomó la mano a Marduk y le rindió homenaje. Más tarde, en una de sus primeras decisiones tras la victoria, rescindió el exilio de los judíos. O sea, todos los judíos que habían sido llevados a Babilonia, el rey Nabucodonosor y otros, fueron devueltos de nuevo a Judea.
a Palestina, lo que decimos hoy Palestina, Israel, a sus territorios por ahí, de donde habían sido llevados. Acuérdense que había judíos por todas partes, ¿no? No era solamente ahí en esos territorios de Medio Oriente. Entonces ese rey Ciro rescindió esa obligación que el rey anterior había, el rey que llevó a los judíos ahí a Babilonia desterrados, llegó Ciro y dijo, no, vuelvan a sus tierras. Queda eliminado ese decreto de que tenían que venir aquí exiliados. Entonces, rescindió el exilio de los judíos, permitió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por eso lo llama el tal Yahvé. Este aquí me va a ayudar a restablecer en Jerusalén el templo. Y ordenó la devolución de todos los objetos rituales del templo que Nabucodonosor, el rey babilonio anterior, había saqueado. Los exiliados a su regreso y bajo el liderazgo de Esra, el profeta, o uno de los sumos sacerdotes de ahí del templo de Jerusalén, Esra, y del profeta Nehemías, que mencionan en la Biblia estos personajes, culminaron la reconstrucción del templo de Jerusalén, que a partir de entonces se conocería como el segundo templo. En el año 516 a.C., tal como había profetizado el profeta Jeremías, 70 años después de la destrucción del primer templo. La Biblia considera a Ciro un instrumento de los planes del Dios Yahvé, un ungido de Yahvé, o sea, seleccionado, escogido, ungido. Los historiadores creen que Ciro proclamó una amnistía religiosa general mediante la cual se permitía que cada pueblo realizara sus cultos a su Dios, de esos señores Anunnaki, no, que cada uno venere a Anunnaki que le dé la gana, a eso que le llaman dioses. Es una política de tolerancia para ganárselos a todos. Parece que los romanos aplicaban eso. Permitía que cada pueblo realizara sus cultos libremente. En cuanto a lo que Ciro pudiera creer y a juzgar por el monumento que erigió para sí mismo, da la impresión de que se veía como un querube alado. Es como si fuera un Anunnaki, que podía elevarse al cielo en una nave. Por eso él mismo se representaba con alas, como los Anunnaki en el tiempo de los sumerios eran representados con alas, significando con esa imagen que esta gente tenía la capacidad de elevarse al cielo en sus naves. Entonces Ciro se mandó a hacer una estatua donde él aparece con alas como esos Anunnaki. Ciro, al que algunos historiadores le añaden a su nombre el epíteto el Grande, consolidó en el inmenso imperio persa todas las tierras que en otro tiempo habían formado Sumer y Akkad, Mari y Mitanni, Acti y Elam, Babilonia y Asiria, toda esa región del Medio Oriente. Para su hijo Cambises, Cambises, hijo de Ciro, que lo suplantó en el trono, para su hijo Cambises, que reinó del 530 al 522 a.C., quedaría la tarea de extender el imperio hasta Egipto. El imperio persa llegó hasta Egipto con Cambises. Los imperios tienen esa manía. Está como en la genética del imperio, ir a robarse, a matar para conquistar territorios, derramar mucha sangre, cometer mucho genocidio, expulsar a pueblos enteros de sus lugares, matarlos de hambre, a espada, a fuego, para expandir los territorios del imperio. Eso han sido siempre, hasta el día de hoy, lo que está haciendo Israel en Gaza. Ya se metió en Siria. Que se mueran todos de hambre en Gaza, como ya la misma ONU ha dicho, se van a morir todos de hambre, la inanición, porque llegan los camiones de ayuda y se quedan todos en Egipto, no pueden pasar la frontera para Gaza, entrar en el territorio de Israel. Y cuando entran los mismos israelitas los queman,
Y los soldados israelitas se ríen quemando los camiones de comida de los gazatíes que están ya en los huesos. Niños, hombres, mujeres, viejos, adultos, todos. O sea, hoy en nuestra nariz está pasando lo mismo que miles de años atrás. Magnicidio apoyado por el gran imperio mundial que es Estados Unidos, que le manda las bombas, que permite que se haga toda esa matanza y no dice nada, sigue callado, que controla todos los medios de comunicación del mundo para que Israel siga apareciendo como el mártir que tiene que vengarse, y millones de personas del mundo creyéndose esa historia. Y eso se ha venido repitiendo desde siglos y siglos. Los imperios hacen eso. Extender el imperio hasta Egipto, que estaba recuperándose de un periodo de caos que algunos consideran como el tercer periodo intermedio. Llega Ciro y su hijo Cambises se va hasta Egipto y encuentra a Egipto en una posición un poco flaca, débil, porque se estaba recuperando de problemas militares y políticos que había tenido. Dice, Egipto estaba recuperándose de un periodo de caos que algunos consideran como el tercer periodo intermedio, durante el cual se disgregó. Egipto, lo que hoy llamamos Egipto, se dividió. Está flaco, ¿no? Débil. Como dice el refrán romano, divide y vencerás. Cambió varias veces de capital Egipto en esa época de esos conflictos, de divisiones entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. La tierra de Magán, se le decía, eso de Egipto no existía ese nombre. Cambió varias veces de capital, fue gobernado por invasores nubios. Ahí todo eso en África. Son los negros africanos que están haciendo eso, que a veces uno habla de África y lo coloca como los salvajes. Gente que anda con una faldita de hoja. No, está hablando de ellos, de los africanos, los que dirigieron el gran imperio egipcio, Nubia. Y eso como que se esconde. Son los negros que agarraron a Europa por más de 400 años. Y los españoles y los portugueses le llamaban los moros. Ellos son ellos, los negros musulmanes. Agarraron a Europa por más de 400 años y dejaron, los reyes que reinaron en esos 400 años eran negros, ahí en Europa, y dejaron descendencia que hoy se pintan de blancos. Y son reyes europeos que descienden de esos reyes negros, y esconden esa ascendencia, le da vergüenza. Entonces, desde los siglos XVI por ahí o antes, comenzaron a ordenar a todos los pintores que pintaban los retratos de los reyes europeos que los blanquearan, y que blanquearan a los retratos de la representación de los reyes negros, musulmanos, africanos, que los precedieron. Vergüenza de tener sus orígenes negros. Y eso no lo dan la historia, lo esconden. Y sigue diciendo Sitchin que Egipto estaba en esa situación, pero también estaba sumido en el caos religioso, no solamente en el caos político-militar. Sus sacerdotes no sabían muy bien a quién venerar. Una locura la religión, este Dios, aquel Dios, una locura. Sus sacerdotes no sabían muy bien a quién venerar, hasta el punto de que el culto principal era el de un dios muerto. Osiris, se veneraba a Osiris, un tipo que murió miles de años atrás, despedazado por su hermano Set. Seguían venerando a ese muerto. ¿Ven la locura que hacen los sacerdotes y le meten en la cabeza a la gente? ¿No les parece a lo que se hace hoy, venerando muertos? Uno que murió miles de años atrás se le sigue venerando y dice que vuelve. Y siguen gritando la gente, él vuelve, va a volver. Osiris, que la deidad principal, dice
a un dios muerto, Osiris, que la deidad principal era la diosa Neit, cuyo título era el de Madre de Dios. Bien, como pasa para el cristianismo, la Madre de Dios. Y que el principal objeto de culto era un toro, el sagrado toro Apis, el buey Apis, como se le enseña a la gente en la historia, el buey Apis. Representaba a ese dios Osiris. Ya había muerto, asesinado por su hermano Set. El buey Apis, en cuyo honor se celebraban unos elaborados funerales. Esos locos sacerdotes comenzaron a elaborar, estructurar unos funerales y agarraban un toro y decían que era el buey Apis, lo pintaban, le ponían adornos y tenían sacerdotisas y se inventaron muchachas vírgenes que eran sacerdotisas del buey Apis, que no podían casarse ni tener contacto con varones, que eran consagradas al buey Apis, que en las fiestas del buey Apis, todo eso lo elaboraron esos sacerdotes, esa locura. Esas muchachas tenían que danzar, saltar por encima del toro y dar vueltas. Y si el toro las cuerneaba, morían. Pero ellas, como eran muchachas adoctrinadas desde pequeñas, ellas veían eso como un culto, ofrecer su cuerpo a la Madre de Dios, ¿ven? La diosa Neit, la Madre de Dios. Y toda esa locura se la inventaron los sacerdotes. Desde que los Anunnaki le enseñaron al sacerdote erróneamente que ellos eran Dios y le ayudaran a crear esos cultos, esos rituales, esas vestiduras, esas oraciones, esas plegarias, todo se le enseñaron a esos Anunnaki. Y el terrestre siguió. Es como cuando le enseñan a uno a robar y el que enseñó murió y se fue, y los otros que lo siguen van perfeccionando la técnica de robar. ¿Mm? Y la manera de convencer a las personas. Dice el famoso toro Apis o el buey Apis, en cuyo honor se celebraban unas elaborados funerales. Cambises, al igual que su padre, Ciro, no era un fanático religioso y dejaba que el pueblo diera culto a quien le pareciera mejor, igual que hacía su padre Ciro. Permitía que cada pueblo realizara sus cultos libremente. Esa cuestión de sus dioses, déjalo que sigan con sus creencias y sus supersticiones y sus cultos y sus cosas. Déjalo que sigan esas cosas. Eso no me afecta a mí como señor del imperio o a mi imperio, no le afecta. Déjalo que sigan esas cosas. Y él no era de eso. Era un hombre leído, culto, dice, fíjense, culto y leído. La lectura y el estudio es lo que hace que uno supere esa ignorancia. Porque esas religiones, esos cultos se alimentan de la ignorancia de las personas hasta el día de hoy. Desde que Marduk y Nana le dijeron a los terrestres que ellos eran dioses, esa es la base de la religión. La mentira y la ingenuidad de los terrestres que creen. Cambises, un hombre leía mucho, intelectual. Eso no significa que automáticamente porque tú leas mucho ya no crees en ese fanatismo, ¿no? ¿Cuántos intelectuales no hay al servicio de ese fanatismo religioso, de las religiones, y escribiendo libros y justificando las religiones? O sea, no es simplemente porque sea intelectual, hay que tener una lectura profunda y crítica. Cambises, al igual que su padre Ciro, no era un fanático religioso y dejaba que el pueblo diera culto a quien le diera la gana. Incluso, según la inscripción de una estela que se encuentra, una estela es un pedazo de piedra vertical que un rey escribe y dura miles de años ahí, o coloca escritura, o coloca figuras en esa estela y lo pone en tal o cual lugar, por donde él pasó, o donde estuvo, como una estela de piedra. Según la inscripción de una estela que se encuentra actualmente en los museos vaticanos, hasta el Vaticano roba arqueología de otros países igual que los europeos. Son europeos, el Vaticano es Europa.
Actualmente en los museos vaticanos aprendió los secretos del culto de Neit, la diosa que decía la madre de Dios, que era venerada junto con Osiris y el toro Apis, la representación. Entonces dice que aprendió los secretos del culto de Neit. O sea, todos esos sacerdotes, yo les dije que creaban unos rituales y unos cultos, unas oraciones, unas ceremonias, lo creaban para que todo el que entrara tenía que pasar como un proceso que ellos elaboraban para poder ser aprobado dentro de esa religión. Eso sigue hasta el día de hoy. Cuando usted entra en una secta o en la iglesia católica o en otra, tiene que seguir unos ritos que ya están determinados, escritos, y repetir eso hasta que se muera. Y esos ritos y esos escritos se le va metiendo en la cabeza a la gente como que eso es que el Dios en que crece el grupo le dijo que hicieran eso. Y si esas cosas no se hacen correctamente, como que no da resultado el trabajo que Dios tiene que hacer con usted. ¿Cuánta gente no entra en las iglesias hoy y le dicen, no, usted no consiguió nada porque usted no actuó con fe, usted no tiene fe, por eso el milagro que Dios quiere hacer con usted no se realizó? La manipulación mental. La gente no quiere leer, quiere escuchar las estupideces que le dicen los sacerdotes y los pastores. Así se siente más cómodo. Es la cultura de la haraganería intelectual. Y los gobiernos usan ese sistema también. Mientras más burro es el pueblo, más fácil lo controlamos y hacemos lo que nos dé la gana. Le decimos cualquier mentira y él se la cree. Que voten por nosotros cada 4 años y cuando agarramos el poder, que ellos mismos nos ponen en el poder, hacemos lo que nos dé la gana con ellos y con los recursos que son de ellos también. La ignorancia es la madre de las desgracias. Entonces, se aprendió, dice, los secretos del culto de Neit, esa diosa madre, la madre de Dios, y participó en el funeral ceremonial de un toro Apis para complacer a ese grupito que seguía esa religión. Porque él no era fanático religioso, pero hizo esos cultos para complacerlos y ganárselos. ¿Cuántos presidentes no creen en esa cuestión de religión? Pero cuando están en campaña van y se bautizan en una iglesia y en la otra, y van a Israel y dicen que están en el río Jordán y se bañaron allá y ya se ganan a ese montón de fanáticos de las religiones cristianas y van a votar por él, lo que en el fondo él está buscando votos. O sea, hace lo que a ellos les gusta que se haga para complacerlos y ganarse los votos. O le da dinero a los obispos para que en las misas los padres manden a votar por ese señor. Sigue hasta el día de hoy la misma cosa que hizo ese Cambises para ganarse de la gente. No es más nada. La política religiosa, dejar hacer, dejar pasar, que sigan con sus vainas. Yo voy a sus ritos, está bien, pero es para ganármelo, para que voten por mí, me apoyen. La política de dejar hacer y dejar pasar trajo la paz al imperio, ¿ves? No se me levanto porque soy de ellos. Me ven como que soy uno de ellos, entonces ya me gané a esa gente, no se me van a poner en contra del gobierno. Y ese sistema trajo la paz al imperio persa, pero no sería una paz demasiado duradera, dice Secharias. Malestares, sublevaciones y rebeliones brotarían por todas partes. Hay algo en el pueblo, en el corazón del pueblo, que sigue latiendo, rebelarse contra la opresión por encima de religiones y creencias y ritos y lo que sea. Hay algo dentro del pueblo que se rebela contra la opresión. El ser humano por naturaleza se rebela contra la opresión. Fíjense, las manipulaciones llegan hasta un punto, influyen, pero no abarcan todo. Hay un espíritu que se rebela contra eso y de un momento explota y sale. O sea, el opresor, el imperialista, el presidente, no cree que lo controla todo. Pero hay algo que él no lo controla.
y eso explota en algún momento. Por eso dice Sitchin, a pesar de esa paz de dejar hacer a esa gente que siga sus religiones y sus ritos y sus cosas, a pesar de esa supuesta paz, malestares, sublevaciones y rebeliones brotarían por todas partes. Especialmente problemáticos serían los crecientes lazos comerciales, culturales y religiosos entre Egipto y Grecia. Estaban afectando al imperio de Ciro, esos lazos entre Grecia y Egipto, exactamente como pasa el día de hoy. ¿De qué se queja Estados Unidos? De cualquier país de América Latina del mundo que llame a los chinos o llame a los rusos y comercie con ellos, le compre arma a ellos. Inmediatamente Estados Unidos manda un comunicado. Estamos preocupados por ese puerto que los chinos están haciendo en el Perú. Y ellos tienen el gobierno peruano ahí, apoyándolo. Pero es que ellos no quieren que ningún pueblo tenga ninguna iniciativa independiente de ellos. Aunque el gobierno de Perú sea un lambón de Estados Unidos, ellos se molestan porque ese gobierno aceptó que los chinos le construyeran un megapuerto ahí en el Pacífico, en la costa peruana. Ya están preocupados por eso. Y eso lo dicen los militares estadounidenses, ¿no? El Comando Sur. No lo digo yo. Entonces esa alianza entre Grecia y Egipto comenzó a molestar a Cambises. Como pasa el día de hoy. El imperio se molesta por las alianzas con Rusia, con China o con Irán. Por eso es que no le saca el guante de encima a Venezuela, Nicaragua, Cuba. Porque no lo obedecen. O sea, no aceptan que lo tengan ahí con el pie en el pescuezo. Se rebelan. Entonces no siempre se controla todo. Por algún lado hay una rebelión que se levanta, un espíritu rebelde que sale. Por más que lo quieran ahogar con todo tipo de subterfugio, de los anuncios en la televisión, en la revista, en la radio, en las películas, en el internet, en todas las medias, siempre hay una parte del ser humano que se revela por encima de todas esas manipulaciones del imperio. Entonces esa unión, ese acercamiento y crecientes lazos comerciales del comercio, culturales, eso es importantísimo, señores, lazos comerciales, pero también culturales. En la cultura está ese fuego que puede hacer que un pueblo se rebele contra el imperio, en la misma cultura de ese pueblo. Por eso es que se matan tanto los de derecha, Estados Unidos, por eliminar el Ministerio de Cultura de todos los pueblos. Y si lo dejan que sea para hacer disparate, pasar películas de Estados Unidos, que no sean de Rusia, que no sean de Francia, que no sean de China, nada más la de Estados Unidos, que es pura violencia. Otros filmes no pueden entrar en ese país. Las agencias que venden canales privados, solo películas de Estados Unidos. De mucha guerra, mucha sangre, mucha violencia, muchos tiros, mucho cortacabeza. Controlar la cultura. Entonces eso se estaba dando entre Grecia y Egipto, lazos comerciales. ¿Y qué es lo que dice Trump hoy, el que va a subir a gobernar Estados Unidos? Los países que están eliminando el dólar los voy a sancionar. Porque eso le da duro al imperio en la columna vertebral, que dejen el dólar y usen sus propias monedas. Lazos comerciales, culturales y religiosos entre Egipto y Grecia. La religión no se deja fuera, como hacen muchos estúpidos sociólogos, ¿no? Esa religión, eso es superstición de la gente. Eso viene influenciando la mente humana a través de miles de años, no millones, miles de años. ¿Cómo lo vas a dejar fuera? El estudio de la religión, antropología religiosa.
No sea tan estúpido para decir, no, en cosas de religión nadie se mete. Eso lo inventaron los que no quieren que se metan a criticarlos. Los estúpidos lo aceptan. No, de religión no se discute. Claro que tiene que discutirse, eso influye en todo. ¿Por qué se están matando tanto los pastores y los sacerdotes católicos en agarrarle el poder, convertirse en diputados y en senadores para controlar el poder? ¿Cómo que tú como sociólogo y estudioso de la realidad humana dejas el aspecto religioso fuera? Eso es estupidez intelectual. Los crecientes lazos comerciales, culturales y religiosos entre Egipto y Grecia estaban molestando mucho a Cambises y su imperio persa. Gran parte de la información de la que disponemos acerca de este tema procede del historiador griego Heródoto, como quiera decir, que se ocupó extensamente de Egipto tras su visita al país en torno del año 460 a.C. Ese tipo escribió un libro grandísimo, La historia de Heródoto. Yo lo tengo, los 2 tomos. Y ese libro se ha dejado en la oscuridad para que nadie lo lea, porque tiene cosas interesantísimas, señores. Lo que Heródoto consiguió escribir, visitando los lugares, consultando con las personas del pueblo, escuchando historias. ¿Por qué se ha dejado ese libro de lado, la historia de Heródoto? No, eso son antigüedades, eso era de antes, de las mitologías griegas y de esas cosas. Así lo desprecian para que nadie se interese por esos libros antiguos que pueden iluminar hoy. Es el plano del imperio, ¿no? Eliminar la literatura antigua, por eso es que se preocupan tanto. Lazos culturales. No podemos permitir eso. Mira eso, esos países alabando a Rusia. Entonces le dan la orden a Hollywood, hagan muchos filmes donde los malos sean los rusos, donde los malos sean los chinos, donde los que ponen bomba y destruyen y matan a miles son los musulmanes. Y la mayoría de idiotas se lo cree. ¿Y quiénes son los que bombardearon a Vietnam, a Corea, ¿no? A Siria, a Libia la destruyeron, a Yugoslavia la bombardearon? Han venido masacrando a miles de gente y en los filmes entonces se presenta como los salvadores del mundo, los superhéroes. Vamos a salvar al mundo. Entonces le llaman a los otros el eje del mal. Son los chinos, los rusos, los iraníes, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, todo el que se le sale, el que no quiere que le meta el pie en el pescuezo, son el eje del mal. Y ellos son los salvadores, ¿no? Es todo lo contrario. Pero hay que ver los hechos, no teoría. Vea los hechos históricos para que vea quién es el imperio del mal. ¿Quién está en todas partes con bases militares, ocupando territorios y no quiere salir? Aunque esos pueblos le digan que no lo quieren más, no se van. Entonces, gran parte de la información, dice Charia Sitchin, de lo que disponemos acerca de este tema, de esa gran alianza que se estaba dando entre Egipto y Siria a esos niveles, comercial, cultural, religioso, se encuentra esa información muy abundada en los libros de historia que escribió Heródoto, el griego. La historia de Heródoto. Y habla muy extensamente de Egipto, Heródoto, y de Grecia, y de los persas, que es el imperio persa, ¿no? Sí, dirigido por ese hijo de Ciro, Cambises. Dice que eso fue que escribió ese Heródoto, visitó a Egipto en el año 460 a.C., coincidiendo con el inicio de la era dorada de Grecia. ¿Ve? Grecia y Egipto se unieron. Grecia aprendió de Egipto esa cuestión de los dioses, de los llamados dioses griegos, los copió de los egipcios
Los egipcios lo copiaron de los sumerios, porque son los mismos Anunnaki. Y en Sumeria, en Egipto y en Grecia. Y por allá, por la India, son los mismos. Y aquí en América, que Salcoa, los viracochas, son las mismas personas. Coincidiendo con el inicio de la era dorada de Grecia. Esa fue en la época en que Heródoto visitó Egipto, 460 a.C. Los persas no debían de estar muy contentos con aquellos lazos entre Grecia y Egipto, principalmente porque los mercenarios griegos solían participar en las sublevaciones regionales. Mercenarios griegos contra los persas, apoyando a Egipto. Los mercenarios no vienen de hoy. Son gente que va a la guerra por dinero, no tienen patria. El que mejor le pague, por ese matan. Los persas no debían de estar muy contentos con aquellos lazos entre griegos y egipcios, principalmente porque los mercenarios griegos solían participar en las sublevaciones regionales. Particularmente preocupantes eran también las provincias de Asia Menor, la actual Turquía, se le llamaba Asia Menor. Turquía, Armenia, Azerbaiyán, eso es Asia Menor por ahí. Ubíquense en un mapa. Particularmente las provincias de Asia Menor, la actual Turquía, en el extremo occidental de Asia, desde donde los persas miraban a Europa y a los griegos. En Asia Menor, los colonos griegos revitalizaban y reforzaban sus antiguas poblaciones, mientras los persas intentaban protegerse de los problemáticos europeos, apoderándose de las islas griegas más cercanas. Las crecientes tensiones se convirtieron en guerra abierta cuando los persas invadieron a Grecia. Estados Unidos invadiendo a Rusia a través de Ucrania y la OTAN ya en la frontera de Ucrania, de Rusia, es porque quiere meterse a destruir a Rusia. Y ellos mismos lo han dicho, el enemigo a destruir es Rusia, ahora son los chinos. Esa es la esencia del imperio, en meterse a conquistar territorios. La OTAN no es para defenderse, es para atacar. Eso es lo que ha hecho la vida entera, atacar a otros pueblos. Y si lo puede desarmar, lo desarma. Como no puede enfrentar a Rusia directamente porque tiene armas de menor cualidad, se inventó lo que se llama la guerra proxy. No, vamos a coger a Ucrania como peón, a ellos que se maten contra Rusia. Nosotros le mandamos las armas, la tecnología, le facilitamos nuestras informaciones por los satélites y que le manden bombas a Rusia. Y es como si nosotros no estuviéramos, pero ellos están metidos porque son los que están mandando las cuerdas de lo que hacen los títeres de Ucrania. Ucrania le está haciendo el trabajo sucio a 50 países que forman la OTAN. Es contra eso que está luchando Rusia en Ucrania, señores. Contra 50 países de la OTAN y los está derrotando y los va a derrotar. Ya Ucrania lo que está es defendiéndose y recuando cada día más. Y Rusia entrando más. Y cuando se dice Ucrania, es la OTAN. Rusia no está luchando contra el pueblo de Ucrania, es contra la OTAN que está mandando en Ucrania. Y haciendo negocio, vendiéndole armas. Ucrania está hundida. Tienen un títere como presidente que le está haciendo el trabajo sucio a la OTAN. Se llama geopolítica, señores. Ya eso está aquí en estos libros. Son muy profundos. Esto no es cuestiones de cosas superficial. La historia humana nunca ha sido superficial, señores. Es algo muy profundo. Sea a nivel político, cultural, religioso. Es bien profundo. Hay que leer mucho. Interesarse. Las crecientes tensiones se convirtieron en guerra abierta cuando los persas invadieron la Grecia.
continental y fueron derrotados en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Ven las razones de la invasión de los persas a Grecia, ¿no? Estaba aliándose con los griegos y iba en contra de los intereses comerciales, religiosos y culturales de los persas. No aceptan, el imperio no lo acepta como el del día de hoy. No, vamos a castigar a Nicaragua, a Cuba, a Irán, a Rusia, a China, porque no respetan el orden mundial que nosotros comandamos. Las reglas del orden mundial. Y los rusos le responden, y muéstrenos dónde están escritas esas reglas que ustedes hablan. Esas reglas tienen ustedes en la mente para dominar medio mundo, el mundo entero. No han podido mostrar nada, ninguna regla, porque son ellos que quieren mandar en el mundo entero. Cuando los otros se les revelan, inventan reglas mentalmente. El orden mundial es el orden que ellos tienen para controlar medio mundo, el mundo entero, Estados Unidos y sus seguidores, los europeos. Entonces fueron derrotados por los griegos en Maratón. Como van a ser derrotados los estadounidenses en Ucrania. Se repite la historia, señores. ¿Por qué Estados Unidos y Europa, esos 50 países de la OTAN, permiten que ese grupo de nazistas ucranianos que está en el poder maten a los pueblos de Ucrania, del este de Ucrania, que hablan ruso? Los masacren, los quemen vivos. Desde el 2014 han permitido que esos grupos hagan eso, con ucranianos, no son corrosos, que apoyan para que los eliminen a todos, limpien. ¿Quién se ha apropiado de las mejores? Fíjense que las mejores tierras del mundo están en Ucrania, señores, para producir cereales. Son tierras negras, extensiones, en una montaña, tú ves, pura tierra negra de producción. ¿Quién tiene esas tierras ahora? Compañía privada de Estados Unidos. Y el presidente de Ucrania, el payaso Zelensky, no ha perdido la vergüenza y públicamente dijo, no, le podemos dar más tierras a cambio de armas. Le está entregando el país entero porque él no manda. Y el otro día dijo en una reunión, no, porque nosotros somos un país que tomamos nuestras propias decisiones. Y en Estados Unidos se rieron de él. El tipo es muy cómico, Mira cómo habla de que toma decisiones. No toma nada, es un muñeco. Entonces Grecia los vence en la batalla del Maratón. Una década más tarde, otra invasión persa por mar sería repelida por los griegos en el estrecho de Salamina. Pero las escaramuzas y las batallas por el control de Asia Menor continuarían durante un siglo, aun cuando en Persia un rey sucediera a otro y en Grecia atenienses, espartanos y macedonios lucharan entre sí por la supremacía. En aquellas contiendas dobles, una entre los griegos continentales y la otra con los persas, el apoyo de los colonos griegos de Asia Menor fue sumamente importante. Tan pronto como el rey macedonio Filipo II consiguió imponerse en la Grecia continental, envió a una parte de su ejército sobre el Helesponto. O sea, dentro de Grecia y dentro de Egipto también tenían sus problemas. De gente que se levantaba y quería controlar el poder. Y eso hizo ese rey de Macedonia. Macedonia al día de hoy está al norte de Grecia. Ese rey Filipo de Macedonia se impuso a todo el territorio griego y lo conquistó. Y después que matan a Filipo, su hijo Alejandro Magno, que era hijo de Marduk, agarra el poder y no solamente se conforma con conquistar a toda Grecia, se expande y llega, lucha contra los descendientes de Ciro, Darío y esa gente, y llega hasta allá, hasta la India. Pasó de Mesopotamia hacia allá, hasta la India. Paró porque los generales dijeron, ya basta. Entonces, dentro de los propios países también sus conflictos.
Y el rey Filipo de Macedonia consiguió imponerse en la Grecia continental. Envió a una parte de su ejército sobre el Helesponto, que es una parte de Grecia, el actual estrecho de Dardanelos se llama, para asegurarse la lealtad de los colonos griegos. En el año 334 a.C., su sucesor Alejandro el Grande, el macedonio, que murió jovencito con 33 años, hijo de Marduk. Esa genética guerrera de los Anunnaki la tenía Alejandro Magno. Y él mismo fue a buscar a confirmar si era hijo de Marduk realmente. Fue a Egipto, consultó a unos sacerdotes que le confirmaron: si tú eres hijo de Marduk, de Amon-Ra, como se le decía en Egipto. Y fue a Babilonia, a la casa donde estaba Marduk, a la residencia de Marduk. Los sacerdotes le dijeron: ya él murió. Y estaba enterrado allá Marduk, cuando llegó Alejandro, su hijo. El sucesor de Filipo II, Alejandro el Grande, encabezando un ejército de 15.000 hombres, cruzó aquel mismo estrecho. Es el estrecho que hay entre Turquía y Europa. Y emprendió una amplia contienda contra los persas. Los superó y llegó hasta la India, como ya les dije. Y el imperio griego se le llamó a eso. Las sorprendentes victorias de Alejandro y el sometimiento resultante del antiguo Oriente al dominio occidental de los griegos han sido objeto de análisis para los historiadores, comenzando con aquellos que acompañaron a Alejandro Magno en su camino conquistando esos territorios. Y no hace falta que nos detengamos en ello. Pero lo que sí precisa de explicación son las razones personales de la incursión de Alejandro en Asia y África. ¿Por qué Alejandro se fue a conquistar todo Medio Oriente? Territorio de los antiguos Anunnaki, Mesopotamia. ¿Por qué fue a Egipto? Donde iba desde Grecia. ¿Cuál fue la razón? En la próxima lectura Señor así nos lo va a explicar. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.